e iniciar así la fase de licitación. También vamos a hablar del plan retorno en las vías del Valle del Cauca, pues hasta el momento se han registrado la movilización de más de 180.000 vehículos durante este puente festivo en el departamento. A esta hora nos reportan normalidad tanto en las carreteras del departamento como en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Gracias, Stephanie. Y me voy para Barranquilla, la capital del Atlántico. ¿Cómo amanece la ciudad, José Palma? Muy buenos días, Andrés. Bueno, para todos nuestros oyentes, también Barranquilla amanece con una temperatura de 26 grados y total normalidad, tanto en las vías como el aeropuerto Ernesto Cortizos. En minutos hablaremos acerca de la vigilancia que habrá precisamente en las vías del departamento debido al plan retorno de este puente festivo y de todo el movimiento económico que generó este fin de semana en Barranquilla el llamado Giro de Rigo. Y nos vamos para Antioquia, para la ciudad de la eterna primavera. Felipe García Solano, ¿cómo amanece la capital de Antioquia? Andrés, buenos días a usted, a todos los oyentes. Le cuento que Medellín y el Valle de Aburrá amanece con una temperatura de 17 grados. Mañana lluviosa en el área metropolitana. En noticias les hablaremos de Sergio Fajardo, que habló de esa posible coalición con el expresidente Álvaro Uribe y César Gaviria. ¿Qué dijo? Les contaremos en minutos. También hablaremos de la captura en Antioquia de narcotraficantes requeridos por la justicia estadounidense. Esto por nexos con el Clan del Golfo y también con alias Chiquito Malo. Hablaremos del plan retorno. El aeropuerto José María Córdoba de Río Negro y el Olaya Herrera de Medellín funcionan con normalidad, Andrés. Y en Bucaramanga, la capital de Santander, ¿cómo amanece la ciudad? Alex Salamanca, buenos días. Andrés, muy buenos días para usted y para todos los oyentes. Bucaramanga amanece con 23 grados Celsius. En noticias les contaremos sobre el plan retorno que ya inicia en la región con 11 áreas de prevención dispuestas por las autoridades. También 10 días más deberán soportar los habitantes de los municipios ubicados sobre la troncal del Carare tras la caída de 3 torres de alta tensión de la electrificadora de Santander por un movimiento en masa originado por una falla geológica. La vía hacia Bogotá presenta restricción en Oiva, mientras que permanece cerrada la conexión hacia Málaga y la troncal del Carare. Hacia Cúcuta y Barrancabermeja se encuentran habilitados. Con normalidad opera el aeropuerto Palo Negro. Bogotá amanece con 11 grados, el cielo parcialmente nublado, empieza a salir el sol, pero hay pronóstico de lluvias hacia las 11 de la mañana para que se abriguen y tomen todas las precauciones, tomen la sombrilla, operan con normalidad todos los aeropuertos de Colombia. Estamos también en plan retorno. Recuerden que en Bogotá habrá pico y placa regional. Soy Andrés Carmona y junto a Laura Moreno, Laura Olarte y Mateo Candela, estas son las noticias de la mañana. Está con las noticias de la mañana en Blue Radio. 6 de la mañana y 13 minutos. Y como les comentaba, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que ya tiene identificado a los 2 sospechosos de haber enviado drones a sobrevolar su casa en la madrugada de ayer domingo. El funcionario anunció que ya interpuso la denuncia para esclarecer los hechos. El Ministerio de Defensa está ofreciendo recompensa por información frente a este hecho. Alejandra Bello. El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció que entre las 12 y las 3 de la mañana de este 2 de noviembre hubo drones sobrevolando su casa en Puerto Colombia, vivienda que se encuentra en polémica, pues de acuerdo a investigaciones realizadas por algunos periodistas colombianos, el ministro adquirió recientemente esta casa tras haber dicho ante la Corte que estaba en quiebra hace 2 años. Abro comillas, ya puse la demanda penal con 2 sospechosos. Es claro que quieren perpetrar un acto criminal en mi contra y de mi familia. En un país donde el dron es un arma letal,
local, nadie maneja un dron para divertirse a las 3 de la madrugada ni hace seguimientos en carro, cierro comillas, aseguró el ministro en su cuenta de X. Ante estas declaraciones, el Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, encabezado por Angie Lisset Rodríguez, rechazó este fin de semana las amenazas e intentos de intimidación contra el ministro y manifestó su solidaridad con el funcionario, su familia y su equipo. Asimismo, el Ministerio de Justicia expresó su rechazo ante estas amenazas y también su solidaridad con el ministro. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió ante estas amenazas y ofreció una recompensa de 1.000 millones de pesos a cambio de información sobre los hechos y los responsables de estos, con el fin de evitar más violencia contra políticos en Colombia. La denuncia por los drones y las revelaciones sobre la vivienda llegaron en un momento de alta tensión política, con episodios previos de señalamientos y cuestionamientos públicos a la gestión del ministro del Interior. Y en un operativo en Ocaña, norte de Santander, fue neutralizado alias Gerson del grupo criminal ELN, la guerrilla del ELN, uno de los operadores de drones y asesino de campesinos en la región. Sebastián Martinelli. Por medio de su cuenta de X, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que esta operación se dio por parte del desarrollo del plan Ayacucho Plus, Operación Catatumbo, donde neutralizaron a Henry Amaya Ramírez, alias Gerson, quien tenía más de 14 años de experiencia criminal y participó en múltiples asesinatos contra la población civil y la fuerza pública, incluyendo homicidios de comandantes de estación y atentados con drones donde también hubo militares y policías asesinados. Además, Sánchez afirma que este resultado afecta de manera directa la capacidad terrorista y letal de este grupo en el Catatumbo, debilitando su proyección territorial y del narcotráfico en Ocaña, Teorama, San Calixto y Convención. Asimismo, en el operativo también se dio la incautación de armamento. Y el Ejército Nacional continúa adelantando labores en el departamento del Tolima, esto tras denuncias recibidas por parte de ciudadanos en algunas zonas rurales del departamento. En esta ocasión se logró la captura de un cabecilla que atormentaba a los habitantes de varios municipios. Los detalles, Laura Olarte. Andrés, le cuento que la operación militar se efectuó en la vereda Tuamo, en el municipio de Rovira y justamente en el departamento del Tolima. Los capturados serían los encargados de realizar extorsiones a los habitantes de Rovira, de Roncevalles, de Cajamarca y de Ibagué. La tropa del Gaula Militar del Ejército de la División Quinta de Tolima, en compañía de la Fuerza Aérea, por supuesto también la Policía de Colombia, lograron finalmente la captura de 2 presuntos integrantes de la estructura criminal. Hablamos del grupo armado organizado residual Joaquín González. El cabecilla capturado de este grupo sería alias Marcos. En medio de toda la operación se incautaron armas largas y cortas, munición en diferentes calibres y mucha atención porque una vez más grupos criminales tienen material de intendencia de uso privativo de las fuerzas militares. El Ejército Nacional mencionó que continuará haciendo seguimiento y operaciones de control en la zona, especialmente en las zonas rurales, que son las más afectadas justamente por estos grupos armados y que también afectan la tranquilidad de los ciudadanos y de la comunidad de esta región. Hablamos exactamente del departamento del Tolima. Y en noticias judiciales, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia terminó la etapa probatoria en la investigación contra 5 congresistas y un ex representante a la Cámara. Se espera conocer si la defensa de los investigados apelará la decisión. Todo esto en el marco de las investigaciones por el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. De haber luz verde en el cierre de la investigación formal, el paso siguiente sería llamar o no a juicio a los investigados. Miguel Cardosa. Como parte del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD, una de las líneas de investigación es la que adelanta el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Misael Rodríguez, contra 5 congresistas y un ex representante a la Cámara, señalados de presuntamente condicionar el voto sobre algunos proyectos en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a cambio de la asignación de contratos a allegados suyos. Esta investigación entró en una fase decisiva sobre el paso siguiente. Por ahora, terminó la etapa probatoria para la Sala de Instrucción de la Corte. Por lo tanto, el paso siguiente es la sustentación que se hará con las pruebas recabadas hasta el momento. Sin embargo, para que se concluya la investigación formal, lo debe aprobar la Sala. De haber luz verde de la Sala, el magistrado deberá decidir si llama o no a juicio a los senadores Juan Pablo Gallo y Liliana Vitar, los representantes Karen Manrique, Guadic Mansur y Julián Peinado, además del excongresista Juan Diego Muñoz.
Pero como parte del proceso, los investigados tienen otra oportunidad. Pueden apelar esa decisión, tal como lo hicieron en su momento los presidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle. Este caso en particular, al que nos estamos refiriendo, se debe a que presuntamente, para que los congresistas mencionados aprobaran créditos que requería el gobierno, se les otorgó a través de la UNGRD contratos por intermediarios en los municipios de Saravena, departamento de Arauca, Cotorra en Córdoba y El Carmen en el departamento de Bolívar. Un café, la radio encendida y las noticias de la mañana en Blue Radio. 6 de la mañana y 20 minutos y como les comentaba, ayer 2 de noviembre se cumplieron 35 años, se conmemoraron 35 años del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, líder conservador, senador, congresista, excongresista, varias veces candidato presidencial, líder del Movimiento de Salvación Nacional Constituyente. Fue hacia las 10:20 de la mañana, ese 2 de noviembre de 1995, cuando fue asesinado a la salida de la Universidad Sergio Arboleda, donde dictaba clase y donde también era fundador de esa universidad. Y para recordar esos 35 años, ese legado de Álvaro Gómez Hurtado, saluda a esta hora a su sobrino, a Enrique Gómez, quien es hoy el líder de Salvación Nacional, de ese movimiento político que fundó Álvaro Gómez Hurtado. Doctor Gómez, buenos días, bienvenido a Blue Radio. Andrés, buenos días, un saludo a usted, a toda su audiencia y gracias por la oportunidad. Doctor Gómez, ¿cuál es el legado después de estos 35 años que queda en la política de parte de Álvaro Gómez Hurtado? Él fue una persona en la primera línea política nacional, por así decirlo. Estuvo como congresista, como candidato presidencial. Era una persona que siempre hablaba del acuerdo por lo fundamental. ¿Cuál es ese legado que queda en la política de Álvaro Gómez? Fueron 55 años de vida electoral dedicada pues al mejoramiento de la sociedad, al bien común, siempre centrado en promover y proponer ideas, programas, en hacer análisis críticos muy preciosos y muy valiosos para entender la realidad nacional. Y su última gran construcción política es esa marca del acuerdo sobre lo fundamental, que es tal vez hoy día yo diría que el producto político, el concepto más conocido y más famoso. A él acuden desde todas las orillas ideológicas bajo una premisa que creo que sigue siendo válida tristemente, y es que el Estado pues debe servir los fines esenciales, y sobre esos fines esenciales pues debe haber un consenso más allá de las fronteras ideológicas. El acuerdo hablaba de que no se matara a la gente, de que hubiera justicia, moralidad en la acción pública del Estado, que se lograra el desarrollo económico como único camino para superar las desigualdades y alcanzar precisamente los niveles de vida que el pueblo colombiano merece y espera. Y finalmente hablaba de lograr todo eso en el marco de un desarrollo sostenible y en un concepto de protección de la ecología. Son unas premisas que todos debiéramos poder abordar y concertar, y que tristemente tanto en la pugna política como en la acción del Estado pues seguimos sin lograr y sin materializar, para la frustración de muchísimos ciudadanos. Por eso creo que el legado de Álvaro Gómez se mantiene tan vigente, porque es algo esencial de valores y de principios, que también tuvo en el caso de Álvaro pues muchísimas propuestas, muchas de ellas ya plasmadas en la Constitución y otras sobre la forma en que se debiera dirigir la economía, como la planeación, la gran construcción de infraestructura y la búsqueda de las libertades económicas y la competitividad para sacar al país adelante. Precisamente usted hablaba de la Constitución, doctor Gómez. El próximo año se cumplen 35 años de la Constitución de 1991 y hay una escena que es memorable. Son los 3 presidentes: Horacio Serpa por el Partido Liberal, Antonio Navarro Wolf por la Alianza Democrática M19 y Álvaro Gómez Hurtado como copresidente de ese sector conservador. Y es esa imagen de ellos proclamando la nueva Constitución. Y estamos en una realidad donde hoy el gobierno nacional habla de Asamblea Nacional Constituyente. Dicen que no se ha cumplido la Carta del 91 y que por eso quieren convocar a esta Asamblea Constituyente. ¿Cómo fue el papel de Álvaro Gómez Hurtado en la Constitución que hoy nos rige a todos los colombianos? Pues sin lugar a dudas, históricamente la convocatoria atípica de la Constituyente del 91
nace y deriva del secuestro de Álvaro Gómez por parte del M-19, un secuestro brutal y violento que tardó 53 días en cautiverio y en el marco del cual el M-19 amenazó a todo el liderazgo nacional con llevar el atentado personal y terrorista ya no contra las instituciones, sino contra cada uno de los líderes de las distintas vertientes políticas de ese momento. Y en ese clima de zozobra y de amenaza personal se logra un acuerdo enfocado a tratar de crear un nuevo principio, un nuevo estándar constitucional que se termina plasmando en la séptima papeleta y permite la convocatoria de esta constituyente, que fue una constituyente de representación amplia, en la cual se le dio a la izquierda más espacio de decisión, es decir, más curules de las que realmente obtuvo electoralmente, con el fin de tratar de llegar a esos consensos, y esos consensos que son fructíferos. Es una constitución muy extensa, una constitución garantista, una constitución con un catálogo de derechos pues que ha sido conocido en el mundo como el más extenso, y a la luz de eso pues se veía la posibilidad de crear un país más plural, sobre todo en el plano de las distintas ideologías que fueran a quedar representadas tanto en el legislativo como en el ejecutivo. Y esas promesas, muchas de ellas se cumplieron, porque a través de mecanismos como la tutela, la reforma del sistema de seguridad social en Colombia, pues se amplió la cobertura de salud, se mejoró la cobertura básica de servicios, y digamos que a lo largo de estos más de 35 años que usted menciona, sí ha habido una transformación radical en la calidad de vida de los colombianos. Se ha logrado con dificultad mejorar la calidad de los servicios. Hoy día las coberturas de servicios en el país son muy amplias. Entonces yo creo que esa afirmación de que ese marco constitucional no se ha cumplido, pues no es cierto. Todo es una transacción y todo tiene un proceso de implementación. Hay aspectos donde hemos mejorado y otros donde no. Lo de pretender que cambiarlo pues no es más que una estrategia política para un gobierno que está completamente desprestigiado, y un gobierno que no tiene ninguna ejecutoria. Buenos días, doctor Gómez. Lo saluda Laura Moreno. A propósito de esto que usted nos está comentando, yo quisiera preguntarle esta historia y este legado de su tío, de Álvaro Gómez Hurtado, ¿cómo dialoga con la actualidad política que está viviendo el país? Hay unas cosas que se mantienen tristemente vigentes. Casi todo el pensamiento de Álvaro Gómez usted lo trae de valor presente y todo sigue siendo pertinente en el tema de la corrupción política, la reforma política, la reforma a la justicia. Creo que es uno de los aspectos donde más insistió Álvaro Gómez en su vida política, y sigue siendo evidentemente una de las grandes falencias de nuestra sociedad, que en gran medida justifica la violencia que nos acongoja. Y creo que muchos de los temas que Álvaro planteaba sobre moderar el crecimiento del Estado y regular el poder que se le da a la clase dirigente, pues siguen teniendo plena vigencia, y hoy en el debate electoral muchas de estas ideas pues tienen acogida en los ciudadanos, porque son escépticos y dudan de las capacidades reales del Estado, que cuesta mucho, cada día cuesta más, y cada vez al parecer hace menos, protege menos al ciudadano, garantiza menos la seguridad física y jurídica, y por eso creo que estas ideas de Álvaro Gómez están realmente muy en boga y son de mucho recibo en una parte muy sustancial de la sociedad colombiana. Doctor Gómez, buenos días, con Mateo Candela. Yo le quisiera preguntar, ¿cómo le gustaría que Colombia recuerde a Álvaro Gómez? ¿O cuál cree que debería ser el primer pensamiento que se le venga en mente al país cuando se pronuncia el nombre de su tío? Pues yo creo que la acción política transparente, un hombre con muchísimas elecciones en las que participó, nunca tuvo un cuestionamiento, siempre trató de hacer la política, como les digo, difundiendo y defendiendo sus ideas, proponiendo, y ese creo que es el talante que se ha perdido. Hemos caído en una política transaccional, una política del acuerdo, de la componenda, una política que usa los bienes públicos no para el beneficio común, sino para el beneficio de cada gran familia clientelar o clientelista del país. Entonces, además de eso, pues Álvaro hizo un esfuerzo grande por ampliar su cultura y difundirla. Fue un docente, fue un periodista muy activo, fue un hombre, un humanista que trató siempre de darle a la política una dimensión más profunda, de mayor consenso, y lo materializó en su vida, porque al
hacer la referencia, Andrés, sobre el cierre de la constituyente, pues mostró un Álvaro Gómez que era capaz de cruzar las diferencias, de lograr consensos y compromisos que están plasmados en una constitución que, además de tener muchísimas reformas, pues es un cuerpo muy amplio, que sí refleja una visión diferente, un cambio radical, que ha permitido cosas y le han faltado cosas, pero no es para botarlo a la caneca como se pretende en la actualidad. Creo que Álvaro deja esos legados en la mente de Colombia, y siempre con la palabra cuidadosa, con la palabra ingeniosa, y buscando transmitirle al pueblo colombiano una visión diferente de la política. Doctor Gómez, me queda una última pregunta, y es frente a las investigaciones por el magnicidio. Porque han pasado 35 años y en la Fiscalía no hubo avances. Ahora la JEP tiene este caso, las extintas FARC hablan de que ellos fueron los responsables del magnicidio. Es una teoría que incluso 35 años después sorprende, porque todo el mundo, o era la teoría general, era que este magnicidio había sido por retaliación a las críticas que hacía el doctor Álvaro Gómez Hurtado a esa relación entre el narcotráfico y la política durante todo ese llamado proceso Chomili, durante el gobierno de Ernesto Samper. ¿Usted cómo ve el tema de las investigaciones? Ustedes, es una lucha que ustedes, la familia, han hecho durante 35 años. Sí, permítame aclarar que son 30 años, ¿no? 30 años, 30 años, correcto. Mire, nosotros, la Fiscalía ha sido la principal promotora de la desviación de la investigación. Las tres principales hipótesis que se manejaron en el gobierno de Ernesto Samper fueron abrumadoramente derrotadas en el Juzgado Segundo Penal Especializado de Bogotá y en el Tribunal Superior de Bogotá. 12 de los 13 imputados por la Fiscalía fueron exonerados de todo cargo, y el Tribunal Superior de Bogotá, al cierre de todo este trajine, declaró que se trataba de burdos montajes de la Fiscalía. Y después de ese proceso inicial, el proceso decayó entre 2001 y 2007 a la total inactividad, hasta que en el marco de las extradiciones de muchos de los jefazos de la mafia colombiana, en particular alias Rasguño, formuló y logró acreditar con un acervo probatorio importante la hipótesis de que el cartel del Norte del Valle, en asocio con altos miembros del gobierno de Ernesto Samper, habían ordenado el homicidio. Esa hipótesis tuvo desarrollo probatorio muy amplio, confirmación probatoria, hasta que se logró la declaratoria de lesa humanidad, por lo cual ese delito no prescribe, y todas las investigaciones asociadas al mismo se mantienen vigentes. Y en ese contexto es que se produce la intervención de la JEP, con base en un aporte falso, un aporte sin fundamento de las FARC, que hemos venido objetando y hemos venido presentando los recursos ante la JEP, porque lo que sí ha sucedido es que en 5 años, desde que Piedad Córdoba se inventó esta teoría de la autoincriminación del secretariado, que no se ha aportado ni una sola prueba material de ese hecho. La investigación quedó completamente congelada y no se ha vuelto a avanzar en nada en este caso. Bueno, doctor Gómez, estamos a la espera de pues siempre que llega esta fecha, 2 de noviembre, pues hacemos ese llamado y ese reclamo de justicia por el caso de Álvaro Gómez Hurtado, que su magnicidio también recuerda hechos recientes de un magnicidio de un candidato presidencial, como fue el caso de Miguel Uribe Turbay, ocurrido este año. Doctor Gómez, me voy, antes lo despido con una sola pregunta de coyuntura política actual. Ustedes le dieron el aval a Abelardo de la Espriella y al Movimiento de Salvación Nacional. ¿Usted va a estar hoy en el Movistar Arena, en el encuentro que está convocando el precandidato presidencial? Sí, el Movimiento de Defensores por la Patria sigue recogiendo firmas, pero consta y recibe el apoyo de todo el Movimiento de Salvación Nacional en el país. Y claro, estaremos acompañando al Tigre hoy en esta gran convención nacional, una convención masiva, donde esperamos resaltar ya el cumplimiento de la meta de las firmas y obviamente el compromiso de que Abelardo sea candidato para enfrentar al candidato del pacto histórico que ha sido designado en la consulta del domingo pasado. ¿Le suena esa alianza, esa gran coalición que están proponiendo los expresidentes Uribe y Gaviria? El doctor Abelardo ha sido muy amplio, muy claro en decir que se unirá a cualquiera que sea el candidato que vaya punteando en las encuestas o cualquier mecanismo de selección. Él ha mantenido abierta la puerta de manera consistente y obviamente pues estos diálogos y estos esfuerzos de convergencia
que encabezan los partidos tradicionales, pues dependen de que tengan candidatos, y esos candidatos pues todavía no han sido escogidos. Creo que es un paso en el mejor sentido, precisamente para lograr esa convergencia y una unión que derrote el pacto histórico, pendientes obviamente de que los procesos internos de cada uno de estos partidos se vayan cumpliendo y definan sus candidatos, cosa que no han hecho en este momento. Doctor Gómez, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Blue Radio. A ustedes, un cordial saludo a toda la audiencia. No todas las vidas comienzan aquí. Algunas comienzan aquí. En la Fundación Cardio Infantil, cada año atendemos a más de 450 bebés en la unidad de cuidados intensivos neonatales, pero ya operamos al límite. Y en el país, cada vez hay menos de esas unidades. Aquí podríamos tener mejores espacios, más equipos, más incubadores. Ayúdanos a hacer lo posible. Dona entrando a desdelprimerlatido.org para que más bebés sean atendidos y lleguen a los brazos de sus familias. En Blue Radio. 6 de la mañana, 35 minutos, y mucha atención porque esta madrugada se registró otro atentado contra la fuerza pública en el departamento del Cauca. Un carro bomba fue activado cerca a la estación de policía del municipio de Suárez. No se reportaron heridos. Los detalles, Estefanía Toledo. Andrés, este atentado se registró en el barrio Villaflor del municipio de Suárez, Cauca, muy cerca de la estación de policía. Allí la comunidad se despertó con un estruendo que le provocó angustia y temor, resultado de la activación de este carro bomba, mientras los vecinos de la zona se asomaban por las ventanas a verificar qué era lo que había sucedido. Otra explosión hizo que corrieran nuevamente a refugiarse. Dios mío, después de 20 minutos como... De manera preliminar se confirma que el hecho afortunadamente solo dejó daños materiales. Tampoco se reporta la afectación a los policías de la estación. A esta hora las autoridades inician la verificación de la zona, teniendo en cuenta que ya amaneció para conocer la magnitud de los daños provocados en este último atentado contra la fuerza pública en el municipio donde nació la vicepresidenta Francia Márquez. Cabe recordar que justo la semana pasada la fuerza pública también había sido atacada allí en Suárez con explosivos lanzados desde drones, hecho que tampoco había dejado daños materiales. Si bien no se tiene certeza de cuál actor armado sería el responsable de este último atentado, las hipótesis de las autoridades señalan a las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco como los autores de este último ataque, Andrés. Y hablemos de política porque, lo mencionábamos en la entrevista con el doctor Enrique Gómez, esa alianza, esa coalición de oposición propuesta por los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria, luego de esa reunión en Llano Grande, hablaban ellos de un gran abanico, desde Abelardo de la Espriella hasta Sergio Fajardo. Ya escuchamos la respuesta por los lados de Abelardo de la Espriella, no hemos escuchado la respuesta de Abelardo, la escuchamos desde el Movimiento de Salvación Nacional, pero ahora, ¿qué dice Sergio Fajardo? ¿Qué fue lo que dijo frente a esa coalición? Felipe García Solano. Pocas horas después de que los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria se reunían en el oriente antioqueño para hablar de, como usted nos contaba, esa coalición democrática para el 26, se habló de Fajardo. El precandidato presidencial habló desde Medellín e indicó que solo está pensando en su proyecto político. Recordemos que fue el mismo Álvaro Uribe Vélez quien manifestó lo del espectro que quieren tener, uno amplio, desde la Espriella hasta Fajardo. Luego las afirmaciones del exmandatario en medio de la visita de Fajardo a la capital de Antioquia, el precandidato fue indagado sobre su adhesión a esa alianza para el 2026, a lo que afirmó que de momento seguirá su camino. Lo que dijo Sergio Fajardo, Andrés, es que por ahora está pensando en el recorrido que hará de cara a las elecciones que se vienen, precisamente que no quiere tumultos, quizás sacando de a un lado lo que sería esa coalición de la que ya se hablaba, aunque no estaría tampoco muy cerca la llegada de Fajardo a esta coalición, Andrés. El precandidato tampoco fue tajante en rechazar la idea de pertenecer al componente político que busca hacerle frente y oposición al candidato que apoya el petrismo en las elecciones del año entrante. Se espera entonces que sigan las reuniones. No quedó cerrada la posibilidad entonces de que Fajardo se adhiera. Parece muy difícil, pero ahí está entonces todavía la decisión que tendrá el exgobernador de Antioquia, exalcalde de Medellín, de si se adhiere o no a la coalición democrática del año entrante, Andrés.
Y sigamos con noticias de Bogotá, noticias judiciales, porque las autoridades continúan la investigación por la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, quien falleció tras ser agredido en la carrera 64 con calle 15 en Chapinero. Las autoridades avanzan en la búsqueda de un cuarto implicado en la golpiza, mientras la Fiscalía imputará en los próximos días cargos a Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado como uno de los presuntos responsables del ataque. Mateo Candela. Andrés, muy buenos días. Pues continúa la conmoción en el país por el caso de Jaime Esteban Moreno, el joven de 20 años que cursaba séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes y que falleció en la noche del viernes 31 de octubre. De acuerdo con las autoridades, en el lugar de los hechos fue atacado por al menos 3 personas, 2 mujeres de nacionalidad extranjera y un hombre que también es estudiante de los Andes, quienes fueron capturados en las horas posteriores. Sin embargo, durante el avance de la investigación, la Fiscalía General de la Nación, apoyada en cámaras de seguridad del sector, identificó a un cuarto individuo vestido de negro que habría participado activamente en la golpiza ocurrida en la madrugada de ese viernes. El abogado de la familia pidió que una vez se determinen responsabilidades, se imputen cargos y se ordene medida de aseguramiento intramural para los implicados. Cabe señalar que las 2 mujeres involucradas fueron detenidas en el lugar de los hechos, pero no obstante, la Fiscalía decidió no imputarles cargos por el momento. Pero como mencionaste hace unos momentos, Andrés, este miércoles la Fiscalía le imputará cargos a Juan Carlos Suárez Ortiz, uno de los capturados, por su presunta responsabilidad en la muerte de Jaime Esteban Moreno. Esta es Blue, más que radio. 6 de la mañana, 41 minutos. Y como les comentaba, estamos en plan retorno. Ya comienzan a movilizarse las personas de regreso a sus casas en este puente festivo. Más de 180.000 vehículos han recorrido las vías del Valle del Cauca durante este puente festivo. Actualmente hay desplegados 15 corredores seguros para garantizar la normalidad durante el regreso a casa. El reporte, vuelvo con ustedes, Stephanie. Andrés, son más de 200 los policías de tránsito y transporte los que están desplegados en las carreteras del Valle del Cauca para así acompañar a los viajeros en este plan retorno, con 15 puestos de control distribuidos en los principales corredores del departamento, como la vía Panamericana, la vía al mar y la conexión con el eje cafetero. En Cali, los operativos se van a concentrar en los principales accesos a la ciudad. Así lo confirma Sergio Moncayo, secretario encargado de movilidad de la capital del Valle. Lo hagan desde horas tempranas del día para que no generemos altas congestiones en horas de la tarde y noche en sus regresos, especialmente en la vía al mar, que es la que genera mayores congestiones los lunes festivos cuando estamos retornando a nuestra ciudad. Se espera que a partir de las 2 de la tarde se incremente el flujo de vehículos en el departamento, especialmente saliendo desde Buenaventura y el lago Calima, Andrés. Y en el Atlántico está listo un gran operativo de seguridad para el plan retorno, en el que se espera la movilización de más de 15.000 vehículos. ¿Cómo está el panorama de los corredores viales de la costa Caribe? José Palma. Andrés, desde la madrugada de este lunes festivo hay particular vigilancia en los principales corredores viales de Barranquilla y su área metropolitana, donde las autoridades de tránsito buscan garantizar la seguridad de los más de 150.000 vehículos que saldrán de esta jurisdicción luego de un fin de semana cargado de eventos. La subteniente Denis Restrepo, subcomandante de la seccional de tránsito y transporte de Barranquilla, declaró que se mantendrán las 4 áreas de prevención que fueron instaladas tras la carrera ciclística de Rigobertura. Como siempre hay que prever los desplazamientos, consultar las rutas, sin embargo tener siempre la precaución, medidas de seguridad, tener sus vehículos al día, realizar el chequeo preoperacional y pues haciendo... Los uniformados también revisarán a las afueras de la ciudad que todos los conductores tengan su documentación en regla. Y con acompañamiento de la Policía de Tránsito y el Ejército se espera el ingreso de 20.000 vehículos en este plan retorno al Bucaramanga. Alex Salamanca. Andrés, son más de 2.000 uniformados que garantizan la seguridad en el plan retorno en Santander, donde 4 vías nacionales presentan afectaciones por deslizamiento de tierras y hundimiento. Se mantiene paso restringido hacia Bogotá y cierres totales en la vía Málaga y la transversal del Carare. El mayor Carlos Vergara, comandante de la Policía de Tránsito de la región. En este momento nos encontramos en la vía Bucaramanga-San Gil, donde registramos una movilidad media. Queremos invitar a todos nuestros actores viales a que continúen con ese buen comportamiento en las vías del departamento. Asimismo, le brindamos las recomendaciones de no ingerir bebidas embriagantes al momento de la conducción. Señaló que en varios puntos estratégicos se realizan controles de velocidad, pruebas de alcoholemia y verificación técnico-mecánica para prevenir accidentes y garantizar la movilidad segura de los viajeros.
¿Y cómo está el plan retorno en Antioquia? Felipe García. Andrés, espera que hoy ingresen al departamento cerca de 500.000 vehículos. Actualmente equipos de la gobernación de Antioquia operan en zonas del suroeste, occidente, oriente, norte, nordeste, Urabá y el Bajo Cauca antioqueño. Entramos como Venecia, Bolombolo, Fredonia, Marsella, Andes, Jardín, Betulia, Urrao, en donde se han registrado afectaciones por la temporada de lluvias. Las vías precisamente con mayor afluencia de vehículos permanecen habilitadas y durante este fin de semana se mantendrán operativos de movilidad en el túnel de Oriente y también en el corredor La Mansa Primavera. Desde el DAGRAN y desde la Secretaría de Infraestructura Física del departamento recuerdan que aunque los corredores están habilitados para que transcurra con total normalidad el plan retorno, la temporada de lluvias podría generar algunas afectaciones. En el Valle Aurrá, recordemos, hoy está lloviendo. Además recuerdan desde el departamento que el sector La Sinifana no hay cierres, uno de los más golpeados por el departamento, por lo que corredores viales, reiteramos, están habilitados para el regreso de cerca de 500.000 vehículos en Antioquia, Andrés. Y saludo a esta hora a la brigadier general Susana Blanco, la directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. General Blanco, buenos días. Muy buenos días, gracias por el saludo y efectivamente ya desde las 5 de la mañana tenemos a nuestro personal ubicado en las vías, hoy acompañando a los viajeros que están en ese plan retorno. General, ¿cuáles son esos corredores viales donde hay mayor afluencia, donde se están registrando el mayor tráfico en este plan retorno a casa? A esta hora, en este momento, aún no reportamos alta movilidad en ningún tramo vial. Sin embargo, es importante estar muy atentos en la vía Girardot Bogotá, que tiene paso a carril por volcamiento de un vehículo tracto camión desde las 3 de la mañana. Estamos a la espera de que llegue la grúa que corresponde para poder mover este vehículo y que no afecte más tarde este corredor, porque sabemos que tiene una bastante fluidez de vehículos. Esta es la única zona que en este momento presenta novedad y estamos a la espera de que inicie con una mayor cantidad este plan retorno. General, ¿cómo está la vía al llano? La vía al llano al momento no presenta ninguna situación especial, digamos que es donde hemos tenido mayor acompañamiento tanto de las autoridades locales como de policía, nuestras unidades de tránsito. Hemos incrementado el dispositivo allí, pero no ha presentado mayor afectación. Hoy iniciaría allí el reversible a partir de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, todo en sentido Villavicencio-Bogotá, dando prioridad a esos viajeros, a esas personas que salieron a disfrutar de las fiestas este puente festivo. General, la entrada a Bogotá, siempre hay mucha congestión, la autopista sur, la calle 80 y por supuesto hoy se espera pico y placa regional. ¿Cómo va a ser el operativo para la entrada a Bogotá? De los 9 corredores viales, tenemos también nuestros policías de tránsito ubicados con las diferentes autoridades de tránsito locales que hay en cada municipio o jurisdicción. Estamos allí desplegados. El pico y placa regional funcionará a partir de las 12 del día. De 12 a 4 pueden ingresar los vehículos que determinen el número par y posterior de 4 a 8 de la noche los vehículos cuya placa, el último número termine en número impar. Recuerden que en la vía Villavicencio, en la vía al llano hacia Bogotá, no se aplicará la medida del pico y placa con el fin de mejorar la fluidez y la llegada, digamos, de todos estos vehículos, de los viajeros a la ciudad. General, muy buenos días. La saluda Laura Olarte y es que quería preguntarle justamente porque ahorita ya se viene otro puente festivo también para los ciudadanos para que ellos puedan salir. ¿Cómo estarán las salidas para ese entonces? Estamos haciendo trabajo coordinado con todas las autoridades y obviamente desde el Ministerio de Transporte buscando que haya una mejor fluidez en las vías. Esto depende también muchísimo de la responsabilidad de los conductores, de todos los actores viales para poder, digamos, utilizar mejor las vías de forma responsable. Por ahora seguimos hablando de las salidas a Bogotá, los 9 corredores viales a nivel nacional, pues tenemos todas las vías en funcionamiento. Sin embargo, pues hay algunas afectaciones a la movilidad ya por condición climática. Entonces aquí es la invitación a todas las personas que utilizan las vías para que visiten las redes sociales e identifiquemos y planeemos nuestros viajes, nuestros recorridos, con el fin de mejorar tiempos en la movilidad.
Brigadier, buenos días, la saluda Laura Moreno. Yo le quería preguntar por una medida que todavía está vigente en Bogotá y es la restricción de motociclistas con parrillero en vías principales de Bogotá, que eso incluye la autopista norte, la autopista sur. ¿Cómo es ese cruce entre esa restricción y la entrada de los viajeros a la ciudad? Bueno, aquí lo que hacemos en la coordinación con Secretaría de Movilidad de Bogotá, directamente ellos son los que, digamos, plantean todas estas medidas con el único fin de mejorar temas de seguridad. Lo que hacemos es la actividad de forma coordinada, que no afecte los ingresos, digamos que frente a ello no hay mayor novedad. Sencillamente quienes vengan y cumplan y estén dentro de los horarios pues no tendrán una afectación. La invitación como tal, y es lo que insistimos todo el tiempo, y sabemos que estas medidas que toma la ciudad de Bogotá es con el fin de mejorar la seguridad ciudadana y todo lo que tiene que ver con seguridad vial. Entonces no habría ninguna afectación en ese ingreso por estos corredores. Estamos hablando con la Brigadier General Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. General Blanco, muchísimas gracias por estar aquí en Blue Radio. A ustedes muy amable y seguir y pidiendo a través de ustedes ese mensaje de respeto y de responsabilidad de la conducción. Muchas gracias, un feliz día. 6 de la mañana, 51 minutos. Yo les debo decir que esa canción me trae a la nostalgia. Porque si We Are the World me llevó a los años 80, yo no estaba en planes todavía. Esto sí me recuerda las mañanas en el bus, camino al colegio y camino a la universidad, escuchando esta canción Auto Rojo de Vilma Palma de Vampiros. ¿Alguno se la soyó, como dirían? Pues yo la escucho, en mi caso, escucho mucha parte de esa clase de música. Estoy entre Vilma, estoy entre Pachanga y Auto Rojo. ¿Pachanga y Auto Rojo? Sí, entonces estoy entre esas dos. Me gusta más Pachanga, me parece más movida, pero igual está la que estamos escuchando en este momento. Lauras, fascinante. Nuestras queridas Lauras. Andrés, esta canción es canción de mi infancia. ¿Sí? Como que me recuerda mucho a los fines de semana, mi papá, mi tío colocando esto. Me gusta mucho Vilma Palma, este rock en español, y me hace acordar que tuve la fortuna de verlos en el Cordillera. ¿Ah, Fue sí? un momento. ¿Los vio en el Cordillera? Sí, el año pasado se presentaron. ¿Y todavía tienen esa energía? Y mucho más. Y me sorprendió también y me alegró mucho ver que todo el mundo se sabía todas las canciones. Laura Larte. Mira que casi no soy de escuchar rock en español, sin embargo sí me trae muy gratos recuerdos porque siento que representa a mi papi. Mi papi es de los que escucha el rock en español, se lo disfruta, estamos en la casa, estamos en el carro y él siempre está también con su rock en español. Se disfruta. Yo les decía que esto me recordaba el colegio y la universidad y ustedes me dicen que esto les recuerda a sus papás, es Andrés, decir, yo soy el anciano de la mesa, pero bueno, ¿por qué les traigo Auto Rojo? Porque el próximo 8 de noviembre en el Movistar Arena va a tocar Vilma Palma de Vampiros, 35 años, por eso es que yo tengo esta mezcla entre 30 años, 35, 40, pero bueno, son 35 años de vida musical de Vilma Palma de Vampiros y lo hará con un concierto en el Movistar Arena. Entonces, si les gustó en Cordillera, como nos dice aquí Laura Moreno, pues entonces compre sus boletas, vaya al Movistar Arena y disfrútese a Vilma Palma Vampiros. 6:53 minutos, seguimos con las noticias porque continúa la búsqueda de un ciudadano extranjero desaparecido en el Cerro de Guadalupe. El Cuerpo de Bomberos, Policía, Ejército y Defensa Civil adelantan operativos terrestres y aéreos en los alrededores de Monserrate y el río Arzobispo para dar con su paradero. Alejandra Bello.
Viernes 1 de noviembre, un operativo de búsqueda en los alrededores del Cerro de Guadalupe, en el centro oriente de Bogotá, luego de recibir el reporte de un hombre extranjero desaparecido. De acuerdo con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, desde que se conoció la alerta, se activó un amplio dispositivo de rescate con apoyo de las estaciones Chapinero Central, Puente Aranda y Centro Histórico, así como de los equipos especializados en rescate forestal técnico, drones, comunicaciones y búsqueda de animales en emergencia. El capitán Ciprián Boorques, de Bomberos Oficiales de Bogotá. Igualmente tenemos también apoyo de DIGER, Policía Nacional, Ejército, Defensa Civil, Policía Cívica y empresas de acueducto alcantarillado con sus parillas de guardabosques. Ellos nos han guiado por los caminos donde posiblemente pudo transitar el señor. Durante la noche realizaron patrullajes terrestres con unidades caninas y sobrevuelos del helicóptero Halcón de la policía, mientras se coordinaban las labores desde un puesto de mando unificado instalado en el sitio. La búsqueda continuó todo el día domingo con el apoyo del Grupo Ponalzara, la Defensa Civil y el Ejército Nacional, quienes recorrieron a las zonas boscosas y los alrededores del río Arzobispo, así como sectores cercanos a Monserrate, en especial el tramo conocido como Marraneras hacia Piedra Amarilla. Además, se han desplegado drones de reconocimiento que realizan sobrevuelos desde el kilómetro 6 de la vía para intentar ubicar a este hombre. Y usuarios de Avianca denuncian que lleva más de 12 horas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por múltiples cancelaciones por parte de la aerolínea. Además, reprochan que el trato de la empresa a los usuarios ha sido humillante en algunas ocasiones. Sebastián Martinelli. Se trata de Carolina Bustamante, quien iba a abordar el vuelo Avianca 187 desde Ciudad de México hacia Bogotá a las 12:40 de la madrugada, hora del centro de México del pasado sábado. Previo a su salida, les reprogramaron el vuelo para las 2 de la mañana. Posteriormente, les dicen que el vuelo quedará para la 1:20 de la tarde. Ahí, el personal de la aerolínea solo les comunica que deben retirar sus maletas y volver al counter para que les dieran una solución, sobre todo para las personas que tenían conexiones en Bogotá. La aerolínea no dio hotel a ninguno de los 180 pasajeros, según ellos por la alta ocupación hotelera en Ciudad de México, y lo estuvo esperando horas para reagendarles un vuelo, algo que ella calificó como un trato humillante por parte de Avianca. Ni siquiera tuvieron la gentileza de hacer una fila especial para personas adultas. Tuvieras a esos abuelos 3, 4 horas de pie en ese frío, esperando a que los atendiera alguien para darles un pasaje. El único reporte que Carolina y los pasajeros de ese vuelo tuvieron es que el retraso se dio por una falla en el avión y que debía salir a las 3 de la tarde. Luego lo volvieron a aplazar para las 3:40 y finalmente, según información dada por el capitán del vuelo, debía salir a las 6:50 de la tarde, hora local, pero tampoco se cumplió. Vea, la pachanga de Vilma Palma e Vampiros. Ustedes están muy animados, en serio, me sentí anciano con esto que me dicen, dizque... Esto me recuerda a mis hermanas, me recuerda a mí, pero bueno, a algunos les recuerda a los papás. Hablemos de noticias internacionales porque el presidente regional de Valencia, Carlos Mazón, anunció este lunes su dimisión un año después de las inundaciones en esa región, la Dana, que causó la muerte de 229 muertes, fuertes críticas a la gestión de Valencia, el presidente regional de Valencia. Los detalles, Laura Moreno. Andrés, en un acto público y diciendo ya no puedo más, el presidente valenciano Carlos Mazón anunció su dimisión al cargo después de un año de fuertes reproches por la manera en que manejó la tragedia de la Dana, las inundaciones que azotaron Valencia entre octubre y noviembre del año pasado. Mazón reconoció públicamente el desgaste personal y político que le dejó la catástrofe y admitió haber cometido errores y pidió perdón una vez más, aunque insistió en que sus fallas no se debieron a cálculos políticos ni a una mala fe. Entre las críticas al ahora exmandatario local está el retraso en la alerta a la población que se emitió cuando ya había decenas de víctimas y varias zonas de Valencia completamente inundadas. Su renuncia coincide con la declaración ante la justicia de la periodista que lo acompañó ese día en el marco de la investigación por la respuesta tardía del gobierno regional. Mazón por ahora seguirá como diputado en el Parlamento valenciano y pidió que se designe a su sucesor, pues no va a convocar a unas elecciones anticipadas. Y en deportes, Atlético Nacional pegó primero y se impuso con holgura al América en la semifinal de ida de la Copa Betplay. Los detalles, John Jaime Osorio desde Medellín.
Hola Andrés, buenos días. Atlético Nacional tomó ventaja en la semifinal de la Copa Colombia en el estadio Atanasio Girardot. El cuadro verdolaga venció anoche 4-1 al América de Cali y dejó prácticamente sentenciada la serie. El primer gol llegó tras un error defensivo del equipo escarlata que aprovechó Juan Bauzá con asistencia de Alfredo Morelos. En la segunda mitad, Nacional impuso su ritmo y amplió diferencias con tantos de Mateus Uribe, Juan Manuel Rengifo, que marcó un gol olímpico, y el propio Alfredo Morelos, que completó la cuarteta de la noche. El descuento americano fue obra de Johan Garcés en los minutos finales. Así habló Diego Arias, técnico de Atlético Nacional. Coincido que ganamos el primer tiempo de la serie, pero está lejos de estar definida. Necesitaremos preparar muy bien el partido de acá, el partido de vuelta en Cali, y prepararlo muy bien cada día para llegar a ese juego y hacer lo suficiente para poder superar a un muy buen equipo. Nacional viajará al partido de vuelta con una ventaja cómoda y con el ánimo en alto, mientras que América está obligado a una remontada épica. El fútbol con John Jaime Osorio en Blue Radio.